Hola, bueno, ¿cómo van? Hoy vamos a hablar de factorización, o sea, vamos a volver a hablar del teorema fundamental de la aritmética en K de X, para polinomios. Y vamos a dedicarle un par de clases a analizar cómo es el comportamiento de la factorización única según los distintos cuerpos con los que trabajamos, Q, R o C. Entonces recuerdo el enunciado del teorema fundamental de la aritmética para polinomios. Tenemos un polinomio no constante. Recuerdo que los constantes no se consideran porque son el cero, nunca se considera, y las constantes son todos los inversibles, o sea que no tiene sentido. Entonces cualquier polinomio no constante con coeficientes en un cuerpo siempre. Acá los coeficientes, los cuerpos con los que nosotros nos manejamos, son racionales, reales, complejos, o eventualmente los famosos z sobre pz, donde p es primo, pero a lo largo de su vida se van a encontrar con otros cuerpos. Así que esto vale para cualquier polinomio con coeficientes en un cuerpo. Entonces, cualquier polinomio con coeficientes en un cuerpo se escribe en forma única como producto de irreducibles distintos a ciertas potencias y un coeficiente principal. Se escribe y en forma única. Las dos cosas son súper importantes, la escritura y la forma única. ¿Está? Entonces vamos a poder, existen, no es que los vamos a poder encontrar, existen irreducibles distintos mónicos, por un tema de unicidad los pedimos que sean mónicos, G1 hasta GR, tal que F se escribe como su coeficiente principal a n, que ya sabemos que no es 0, por G1 a la M1 por GR a la MR. ¿Está? Entonces, esto es lo que dice el teorema fundamental de la aritmética, y vamos a mirarlo un poquito más en detalle en lo que sigue. Entonces, fíjense una cosa, esto no significa que el polinomio tenga raíces. Entonces, voy a hacer pequeños comentarios de irreducibles, o reducibles más bien, versus raíces. Reducibles versus raíces. Para un polinomio en K de X en general. ¿Está bien? Entonces, analicemos un poquito qué pasa. Entonces, supongamos, bueno, ya sabemos que todo polinomio de grado 1, recuerdo, todo polinomio de grado 1 es irreducible. AX más B en K de X con A distinto de 0 es irreducible, y su descomposición, digamos, en el sentido del enunciado anterior, es F igual a su coeficiente principal por X más B sobre A. O si lo queremos en este caso, como tiene grado 1, escribir en términos de la raíz, sabemos que la raíz relacionada es menos B sobre A. Esa es la factorización en K de X. ¿Está? O sea que recuerdo que todo polinomio de grado 1 es irreducible, pero, ¿qué pasa? O sea, el caso de polinomios de grado 1 lo tenemos resuelto, son todos irreducibles. Entonces, si ahora f de grado mayor o igual que 2, en K de X, con grado de f mayor o igual que 2. Entonces, claramente, si f tiene una raíz, entonces f va a ser reducible, no va a ser irreducible. ¿Por qué? Pues, si f, que es un polinomio de grado 2, a2 por x al cuadrado más a1 por x más a0, tiene una raíz, quiere decir que hay un x menos alfa que divide a f, ¿está bien? Hay un x menos alfa que divide a f, o sea, supongamos que f de alfa igual a 0,
Y lo único que queda como otro término va a ser algo del tipo x menos beta. Una raíz en k. En k de x. Siempre estamos hablando del mismo lugar de los coeficientes y de las raíces. ¿Está bien? O sea, si la raíz es alfa, entonces quiero decir que x menos alfa divide a f. Bueno, si divido el polinomio f por a2 por x menos alfa, me va a quedar un x menos beta. Y este f entonces se va a escribir como, este f que tiene grado 2, se va a escribir como un producto de dos polinomios de grado 1. ¿Está bien? ¿Por qué dije que era grado mayor igual que 2? Perdón. Perdón. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo a esta parte. F no es de grado 2, es de grado mayor o igual que 2. O sea, F se escribe como AN por X a la N más AN menos 1 por X a la N menos 1 más A1 por X más A0 en K de X. Ahora, hice alfa raíz. Entonces, X menos alfa divide a F en K de X. X menos alfa está en K de X, F está en K de X, y la divisibilidad ocurre en K de X, con lo cual F se va a escribir como AN por X menos alfa por un polinomio Q con grado de Q igual a N menos 1. Y encontramos que este polinomio f es reducible, porque lo pudimos quebrar como un producto de dos cosas en serio, dos cosas de grado mayor o igual que 1. Esto tiene grado 1, esto tiene grado n menos 1. Con lo cual, si un polinomio de grado mayor o igual que 2 tiene alguna raíz, automáticamente es reducible. Pero, ¿qué pasa con la recíproca? ¿Qué pasa con la recíproca? Para que un polinomio sea reducible, ¿hace falta que tenga raíz? O sea, repito la pregunta de otro modo. ¿F reducible implica, pregunta, F tiene raíz? F reducible en K de X. ¿Implica F tiene raíz en K? Esa es pregunta, ¿eh? Pregunta. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ya hemos visto varios ejemplos, ¿no? Ya hemos visto varios ejemplos de polinomios que son reducibles en Q de X y en R de X, pero sin embargo no tienen raíz ni en Q ni en R. Esto no es cierto en general. No vale en general. Vamos a ver más adelante que sí va a valer para el cuerpo K igual a C, pero en general no vale. Por ejemplo, F igual a X cuadrado más 1 por X cuadrado menos 2 es un polinomio reducible en Q de X. ¿Por qué es reducible? Porque lo escribí como producto de dos polinomios de grado 2. Este tiene grado 4, F tiene grado 4, y lo escribí como producto de 2 de grado 2, con lo cual ya está escrito en forma que me doy cuenta que es reducible. Producto de dos factores, pero no tiene raíz. Raíz en Q. Y por ejemplo, en R de X, X cuadrado más 1 por X cuadrado más 2, es reducible en R de X, pero no tiene raíz en R. ¿No? Se ve, ¿no? Porque si tuviera una raíz, alguno de los factores tendría que anularse, o sea que tendría que haber un número real que al cuadrado da menos 1, que ya sabemos que no, o un número real que al cuadrado da menos 2, que ya sabemos que no también. O sea que ojo con esto. Reducible no es lo mismo que tener raíz. Eso va a depender siempre del grado del polinomio,
Va a depender del grado del polinomio y del cuerpo en que estamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a concentrarnos en los polinomios de grado 2. Polinomios cuadráticos en K de X. Polinomios de grado 2. O sea, los llamamos también cuadráticos en K de X. Y lo que voy a mostrar fundamentalmente es que la formulita que ustedes conocen del colegio, fundamentalmente voy a mostrar que la formulita que ustedes conocen para polinomios reales, si f es ax cuadrado más bx más c en r de x, y ustedes, entonces, ¿cómo hacen para calcular las raíces? Lo que hacen es, ¿no? La formulita. Menos b más menos la raíz del discriminante, b cuadrado menos 4ac, dividido 2a. Esta es la famosa formulita que ustedes conocen. Este objeto de acá, está acá adentro, es lo que se llama el discriminante, le vamos a poner delta, y es lo que se llama el discriminante, tiene nombre, discriminante de f, discriminante, no sé si se entiende lo que escribí, discriminante de f. Bueno, y sabemos que f tiene raíces en R, si solo si el discriminante, que es un número real, b cuadrado menos 4ac, es un número real que es positivo. ¿Está bien? Porque cuando el número es real positivo le podemos calcular la raíz cuadrada. Bueno, vamos a ver que este resultado que ustedes conocen de la secundaria, que no me acuerdo, no sé si alguna vez lo han probado, vale en cualquier cuerpo donde se pueda dividir por 2. Vale en cualquier cuerpo donde podamos dividir por 2. Entonces, lo que voy a probar es lo siguiente. Proposición sea f igual a ax cuadrado más bx más c en K de x, donde K, para nosotros, acá va a ser Q, R o C, porque necesito poder dividir por 2, y en los z sobre pz hay un problema con p igual a 2, pero entonces como los ejemplos que nosotros manejamos acá son Q, R o C, vamos a quedarnos en esos cuerpos. Entonces, sea delta el famoso discriminante, b cuadrado menos 4ac, que fíjense que es un número que está en K. Estoy operando b al cuadrado menos 4 por a por c, está en K porque es un producto de la suma y producto de coeficientes. El discriminante de f, entonces, f tiene raíz, y la verdad que si tiene una, tiene 2, en K, si solo si el discriminante es un cuadrado en K. Existe W en K, tal que el discriminante es W al cuadrado. Esto condice con lo que acabamos de analizar para el caso R, porque cuando b cuadrado menos 4ac es un cuadrado en R, cuando es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0, R mayor o igual que 0. ¿Por qué puse mayor? Es mayor o igual que 0. ¿Está bien? El discriminante mayor o igual que 0. Entonces, vamos a probar esto. Lo voy a probar. Y en ese caso, perdón,
Y en ese caso, las raíces son x, le voy a poner más menos también, igual a menos b más menos omega dividido 2a. Y f se factoriza en k de x como f igual a por x menos x sub más, x menos x sub menos. ¿Entienden la notación que usé acá? Cuando puse x sub más menos es porque le estoy poniendo más menos adelante a la raíz. Está claro que si w cuadrado es igual a delta, entonces menos w cuadrado también es igual a delta. O sea que el delta tiene dos raíces cuadrados que son más menos w, a menos que delta sea igual a 0, en cuyo caso va a ser 0. Una cosa que acá no aclaré, pero claramente a distinto de 0 para que el polinomio tenga efectivamente grado 2, sea un polinomio cuadrático. Entonces vamos a mirar este resultado. Vamos a mirar este resultado que tal vez ustedes probaron una parte de eso en el colegio, tal vez no, si probaron cómo se obtienen las raíces en el colegio, lo hicieron en general completando cuadrados, pero yo les voy a contar otra historia, porque a mí me gusta mucho y porque además se las recordé el otro día a los que vinieron a las consultas de teórica, que es que los babilonios ya hace 1600 años ya sabían resolver la cuadrática en una forma parecida con lo que vamos a hacer ahora. Entonces, voy a contar un poco el punto de vista babilónico, 1600, 1700 antes de Cristo, ¿no? O sea, mucho más que los 1600 años, 1600, 1700 antes de Cristo. Bueno, entonces fíjense lo que voy a hacer. Yo quiero averiguar cuándo f, que es a por x cuadrado más b por x más c, tiene raíz en k. Quiero averiguar cuál es una condición para que se cumple esto. Entonces, supongamos que tiene raíz en k, entonces supongamos que alfa es raíz. Y entonces está claro que si alfa es una raíz, va a ser divisible por x menos alfa, y le voy a poner el coeficiente principal adelante, y entonces lo que me queda va a ser un polinomio de grado 1, que ya sabemos que tiene raíz mónico, o sea que si alfa tiene una raíz, tiene sus dos raíces. Dos raíces en k, que se van a ser alfa y beta. Pero mi polinomio, recuerdo que era a por x cuadrado más b por x más c. Entonces ¿se acuerdan que dos polinomios son iguales cuando tienen exactamente los mismos coeficientes? Entonces voy a desarrollar esta expresión, y cuando desarrollo esta expresión, ¿qué me queda? X cuadrado, ¿cuántas veces me queda x? Haciendo la cuenta, me queda alfa más beta por x, más alfa por beta. Tiene que ser igual a por x cuadrado más b sobre a por x más c sobre a. Lo escribo parecido. Con lo cual se concluye que se cumple la relación que, fíjense, si el polinomio tiene una raíz, tiene dos raíces, la suma de las raíces alfa más beta tiene que ser igual a, ¿no?, menos alfa más beta tiene que ser b sobre a. O sea que alfa más beta tiene que ser menos b sobre a. Y el término constante, de acá dentro del paréntesis, alfa por beta, tiene que coincidir con c sobre a. Alfa por beta es c sobre a. O sea, lo que en realidad se dieron cuenta es que la suma de las raíces siempre está en k, y el producto de las raíces siempre está en k, porque la suma de las raíces es el coeficiente b dividido a, con signo menos, y el producto de las raíces es el c dividido a, con signo más en este caso. Y dijeron, pero mira esto,
Yo conozco la suma de las raíces, es menos b sobre a. Si yo conociera alfa menos beta, si supiera quién es alfa menos beta, estaría hecho, ¿no? O sea, si yo conociera alfa menos beta, pongamos que da, no sé, le voy a poner una letra, D en K, entonces tendría que conozco alfa más beta, conozco alfa menos beta, puedo recuperar alfa y beta. ¿Cómo recupero alfa? Alfa es alfa más alfa menos beta dividido 2. Y beta es alfa más beta por alfa menos beta. No, alfa es alfa más alfa menos beta dividido 2. Y beta es alfa más beta menos alfa menos beta dividido 2. O sea que si yo conozco, tengo una forma de descubrir quién es alfa menos beta, estoy hecho. ¿Me siguen con esto? Bueno, pero lamentablemente alfa menos beta no lo podemos expresar así nomás en función de los coeficientes, no lo conozco así nomás. Pero lo que observaron es que si bien no conozco alfa menos beta, pero conozco alfa menos beta al cuadrado. Esto es lo que se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque alfa menos beta al cuadrado es lo mismo que alfa cuadrado más beta cuadrado menos 2 alfa beta, ¿no? Es cuadrado. Y esto, fíjense que lo puedo pensar como alfa cuadrado más beta cuadrado más 4 más 2 alfa beta menos 4 alfa beta. O sea, como alfa más beta al cuadrado menos 4 alfa beta. Y fíjense lo que me apareció acá. ¿Quién era alfa más beta? Alfa más beta habíamos dicho que era menos b sobre a. Menos b sobre a al cuadrado. Y alfa por beta habíamos dicho que era c sobre a. O sea, menos b sobre a menos b cuadrado menos 4, no, menos b sobre a al cuadrado me da b cuadrado sobre a cuadrado. B cuadrado menos 4ac, poniendo todo bajo el mismo denominador a cuadrado. ¿Está? ¿Y qué es lo que se están dando cuenta? ¿Quién apareció acá arriba? El famoso discriminante. El famoso discriminante. Entonces, fíjense lo que se dieron cuenta. Yo no conozco alfa menos beta al cuadrado, alfa menos beta, pero conozco alfa menos beta al cuadrado. Alfa menos beta al cuadrado es un número que está en K, que yo sé quién es. Es el discriminante dividido al cuadrado. Entonces, si existe W en K tal que W cuadrado es igual a B cuadrado menos 4AC, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos? Ahora, que alfa más beta igual a, ¿cuánto habíamos dicho que era alfa más beta? Menos b sobre a, y alfa menos beta, que al cuadrado es w al cuadrado, lo podemos tomar como w, o también como menos w, pero nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces esto implica, menos w sobre a, perdón, tengo que sacar la raíz de abajo de a cuadrado. Y esto implica que 2 alfa es igual a menos b sobre a más w sobre a,
O sea, alfa igual a menos b más w sobre 2a. Y 2 beta, haciendo la diferencia, es menos b sobre a menos w sobre a, con lo cual beta va a ser menos b menos w sobre 2a. ¿Y ven cómo estamos recuperando? Estamos recuperando que si existe un w en K, tal que w cuadrado es el discriminante de mi polinomio, si el discriminante tiene una raíz cuadrada en K, entonces recuperamos las dos raíces en K. Con la formulita que ustedes conocen, menos b más menos raíz del discriminante dividido 2a. O sea, alguna raíz cuadrada del discriminante. Recíprocamente, ¿qué es lo que acabo de probar? Acabo de probar que si delta es un cuadrado en K, es w al cuadrado, entonces hay dos raíces. Recíprocamente, si existen alfa, beta en K, tal que f se escribe como a por x menos alfa por x menos beta, o sea que sean las dos raíces, entonces el discriminante es un cuadrado en K. Tiene una raíz cuadrada en K. Cuando digo es un cuadrado en K, estoy diciendo tiene una raíz cuadrada en K. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre, ¿no? Por lo que acabamos de decir. La misma cuenta. ¿Quién es b cuadrado menos 4ac? Pues, por la cuenta que acabamos de hacer, delta, que es b cuadrado menos 4ac, va a ser alfa menos beta al cuadrado. Es la misma cuenta. Y esto está en K. ¿Está? Entonces, lo que acabamos de probar es que lo que nosotros siempre hacemos para los reales y para encontrar las raíces de polinomios cuadráticos en R de X, decir que tienen raíces si solo si el discriminante es mayor o igual que 0, vale para cualquier cuerpo, donde se pueda dividir por 2, repito. Entonces, por ejemplo, en R ya conocemos, en R de X ya lo sabemos, entonces f igual a por x cuadrado más b por x más c tiene raíz en R, si solo si el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, es mayor o igual que 0 en R. Si es 0 va a haber una raíz múltiple, y si es distinto de 0 va a haber dos raíces, las raíces x más menos, que son menos b más menos la raíz del discriminante dividido 2a. En C de X, ¿qué es lo que vimos? Que todo número en C de X tiene raíz cuadrada. Incluso lo hicimos no solamente con la expresión trigonométrica, sino también la forma algebraica. Podemos encontrar los W en C, tal que W cuadrado es lo mismo que menos W al cuadrado es igual a delta. Ya lo hicimos. Y entonces las raíces z más menos, van a ser menos b más menos w dividido 2a. ¿Está bien? Entonces, todo polinomio de grado 2 en C tiene dos raíces en C, contadas con multiplicidad. Dos raíces en C, y se descompone
es reducible porque se escribe como A por X menos omega por X más omega. Se descompone como producto de dos polinomios de grado 1. En el caso real, hay polinomios cuadráticos que no tienen raíces y entonces no se van a poder descomponer como producto de dos polinomios de grado 1. Van a ser irreducibles. ¿Está bien? Entonces, en el caso de R, F va a ser reducible si solo si tiene raíz. Irreducible si el discriminante es irreducible, si solo si el discriminante es menor que 0. Irreducible si solo si el discriminante es mayor o igual que 0, en cuyo caso se va a descomponer como producto de dos polinomios de grado 1. Y en el caso de Q de X, en Q de X, va a ser como en el caso de R de X, o sea, si F es ax cuadrado más bx más c, en Q de X, tiene raíz si y solo si existe la raíz de b cuadrado menos 4ac, el discriminante en Q. O sea, no solamente tiene que pasar que el discriminante sea mayor o igual que 0, como número real, pero además que es justo tener la suerte que la raíz cuadrada caiga en Q, lo que no le pasa, por ejemplo, a raíz de 2. Lo que no le pasa a raíz de 2, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, tenemos que tener la suerte que el discriminante sea un cuadrado en Q. En ese caso, si el discriminante es un cuadrado en Q, entonces F tiene dos raíces en Q, contadas con multiplicidad, y F es reducible en Q de X. Se va a descomponer como F va a ser su coeficiente principal por X menos X más por X menos X menos. ¿Está bien? Entonces, para concluir esta parte, yo dije antes que había que tener cuidado porque ser reducible no es lo mismo que tener raíz. Dije que tener raíz implica ser reducible, pero que ser reducible no implica tener raíz. Sí es cierto, salvo para polinomios de grado 2 o 3. Entonces, para concluir, sea f en a de x con grado de f igual a 2 o grado de f igual a 3. Los dos casos, nada más que esos casos. Entonces, f es reducible si solo si f tiene en k de x, siempre estoy en k de x, si solo si f tiene raíz en k. ¿Lo ven? Porque si tiene grado 2, ya vimos que si tiene una raíz es reducible, y ya vimos que si es reducible, se va a escribir como producto de 2 de grado 1, con lo cual va a tener que tener raíz. Pero lo mismo si tiene grado 3. Si tiene grado 3, y si es reducible, o bien tiene un factor de grado 1, con lo cual tiene una raíz, o bien tiene un factor de grado 2, ¿no? Tiene un factor divisor de grado 2, con lo cual el cociente, ¿qué grado tiene? Tiene grado 1, con lo cual tiene raíz. ¿Está? O sea que para polinomios de grado 2 o 3, ser reducible es lo mismo que tener una raíz. Pero a partir de 4, eso ya no es cierto. Hay polinomios de grado 4 que son reducibles y sin embargo no tienen ninguna raíz. Y después, bueno, en lo que sigue vamos a analizar más en particular los casos C, que es un caso muy particular, después el caso R, y voy a hablar un poco también del caso Q. Así que los dejo hasta la continuación de esta clase. Chao.